El agua es vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si esa misma fuente de vida está contaminada con peligros que ni siquiera podemos ver? Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que logra transformar el agua turbia y peligrosa en un recurso seguro. Es un desafío mundial, una batalla que los científicos libran todos los días para cuidarnos. A ver, empecemos con una pregunta que podría parecer simple, pero que es clave. Si vemos un vaso de agua, totalmente transparente, cristalina, ¿significa que podemos tomarla sin problemas? La respuesta, y en esto la ciencia ha sido muy clara, es un rotundo no. Y entender el porqué es fundamental. Para muchísima gente, miles de millones de personas, el simple hecho de tomar agua es un riesgo que corren todos los días. La imagen que estamos viendo representa a más de 1.100 millones de personas que viven con la incertidumbre de no saber si el agua que beben los va a enfermar. Y las consecuencias de esto son terribles. Estamos hablando de 2.2 millones de muertes al año, solo por enfermedades diarreicas. Y lo más impactante es que la gran mayoría de estas muertes podrían evitarse simplemente con acceso a agua segura y a un buen saneamiento. Ok, para desentrañar este problema tan complejo, nuestro recorrido de hoy va a tener 5 paradas. Primero, vamos a descubrir cuál es ese peligro invisible que se esconde en el agua. Después, haremos un viajecito en el tiempo para entender esta búsqueda de agua pura. Luego, exploraremos la ciencia que se puede aplicar en casa para salvarnos, mediremos su impacto real en la salud y, al final, veremos los desafíos que todavía tenemos por delante. Empecemos entonces con la primera sección, el peligro invisible. Aquí es donde vamos a responder de frente por qué el agua que se ve limpia puede ser en realidad muy peligrosa. Miren, lo interesante de esta tabla es cómo nos desglosa el problema. Los peligros en el agua no son la tierrita o el lodo que uno puede ver, no, son ejércitos de patógenos microscópicos. Enfermedades como el cólera y el tifus, por ejemplo, se transmiten cuando bebemos agua contaminada. Otras, como el tracoma, por el simple contacto, y hasta hay parásitos que viven en el agua. Todos ellos completamente invisibles. Y este gráfico los deja clarísimo. Fíjense en las barras. En regiones como el África subsahariana, el 42% de la gente no tiene acceso a agua segura. Eso es la primera barra. La segunda nos muestra que un increíble 64% no tiene saneamiento básico. ¿El resultado? La tercera barra, la tasa más alta de muertes por diarrea. Es una conexión terrible y directa. La falta de infraestructura se traduce en vidas perdidas. Pasemos ahora a la segunda sección. La búsqueda de agua pura. Y ojo, que esto no es un problema nuevo, ¿eh? Es una lucha que la humanidad ha tenido desde hace siglos. Miren esta cronología. Ya en el año 350 a.C., Hipócrates, nada menos que el padre de la medicina, recomendaba hervir el agua. Pero no fue sino hasta principios de 1900 que los grandes sistemas de alcantarillado empezaron a bajar de verdad las enfermedades en Europa y Estados Unidos. Y la atención mundial a gran escala, como la década del agua de la ONU, es algo bastante reciente. Y eso nos trae a nuestra tercera sección, Ciencia para beber. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vamos a ver cómo la ciencia ha creado herramientas súper ingeniosas y baratas para que las familias puedan purificar su propia agua. El concepto clave aquí es el tratamiento en el punto de uso, o POU por sus siglas en inglés. Es una idea simple pero poderosísima. Se trata de purificar el agua justo en el momento y en el lugar donde la vamos a tomar. ¿Y por qué es tan importante? Porque de nada sirve que el agua se asegura en la fuente si en el camino a casa o mientras está guardada se vuelve a contaminar. El POU es como la última línea de defensa. Y aquí es donde la ciencia se pone súper creativa. Tenemos un verdadero arsenal de métodos. Desde la simple cloración, que con un par de gotitas puede eliminar virus y bacterias, hasta unos paquetes floculantes desinfectantes, que son como imanes para la suciedad. La juntan y la hunden. Y uno de los más fascinantes por su simpleza es la desinfección solar, o SODIS. Usa el poder del sol para purificar el agua en una simple botella de plástico. Es ciencia al alcance de todos y es ciencia que salva vidas. Bueno, ya vimos que la ciencia nos da soluciones. Pero, ¿funcionan en la vida real? Pasemos a la cuarta sección, el impacto en la salud, para ver qué dicen los números.
Esta cita, de un informe para la Organización Mundial de la Salud, lo resume todo. Dice que las soluciones no tienen por qué ser complicadas o caras, que con métodos simples y baratos se puede mejorar muchísimo la calidad del agua y, lo más importante, reducir el riesgo de enfermarse y morir. Y aquí está el dato duro que lo respalda. Un análisis de muchísimos estudios llegó a la conclusión de que usar estos tratamientos en casa reduce las enfermedades diarreicas en un promedio del 35%. Eso es más de un tercio de los casos que simplemente desaparecen gracias a estas tecnologías. Y para ponerlo en perspectiva, comparemos. Mejorar el saneamiento, o sea, atacar el problema desde la raíz, reduce la diarrea en un 32%. Ahora, tratar el agua justo antes de beberla, esa barrera final, la reduce en un 35%. Ambas cosas son súper importantes, claro, pero esto nos demuestra lo poderosa que es la ciencia aplicada en el último momento. Y así llegamos a nuestra última sección. El desafío continúa. Porque claro, tener la ciencia y la tecnología es solo una parte de la solución. Y aquí es donde nos topamos con la realidad. La sostenibilidad es clave. Muchos de estos proyectos fracasan después de unos años. El costo y el hecho de que las familias los usen todos los días son barreras reales. Y por supuesto, hace falta voluntad política para invertir y manejar bien estos sistemas. La ciencia no puede solucionar la falta de inversión o la mala gestión. Entonces, el punto de cierre es este. La ciencia ya nos dio las respuestas. Sabemos por qué el agua clara no siempre es segura. Y tenemos herramientas efectivas y baratas para purificarla. La gran pregunta que nos queda, y que ya no es una pregunta científica sino humana, es ¿cómo le hacemos para construir los sistemas sociales, económicos y políticos para que estas herramientas que salvan vidas de verdad le lleguen a toda la gente que las necesita?